Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Ronda de Editores. Tengo grandes invitados, como todos los lunes. Y antes quería hacer una reflexión. Da la sensación que en la Argentina se ha acelerado todo, no solo el índice de inflación, que para los economistas privados, varios de ellos, estaría en un 27% en el 2018, sino que se han acelerado los tiempos políticos. Se han acelerado también las batallas futuras para la elección del año 2019. Para el gobierno, esto también ha resultado una sorpresa, porque hasta hace 2 meses se hablaba, tenemos que ganar en primera vuelta. Prácticamente la oposición estaba expectante y hoy ha cambiado de una manera tajante el mapa político de la Argentina. En reuniones políticas me han contado, y yo he participado así en unas charlas, se habla permanentemente cuánto mide aquel candidato, parece casi un casting de televisión. Y yo les digo, y les recomiendo, y haciendo un llamado a la responsabilidad, que piensen en la magnitud de los problemas sociales, políticos y económicos que hoy enfrenta el país. Es imposible decirle a un dirigente político que no piense en las elecciones, pero también es cierto que la responsabilidad se hace muy, pero muy fuerte, insisto, frente a la magnitud de los problemas que hoy tiene la Argentina, gane quien gane en el año 2019. Les voy a presentar, y es un lujo, el grupo de colegas que nos acompañan hoy. Pablo Ibáñez, Diario Clarín. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Escribiste una nota muy interesante hoy sobre cómo está hoy Cristina Fernández de Kirchner. Sí, como el balance de Cristina. Vos repasabas esta historia de cómo se han acelerado los tiempos. Cristina está pensando un poco que de alguna manera ese peronismo que la había criticado, que de alguna manera tomó su identidad política haciendo más anticristinismo que anti-Macri, ahora terminan confluyendo en algunas posiciones legislativas. Y lo que ella está planteando, que todavía no hay que hablar de acuerdo político, sino que hay que hablar de sintonía en el Congreso, que a partir de ahí, eso supone naturalmente su tesis de que se va a deteriorar la posición política y económica del gobierno, y que a partir de ahí puede empezar a pensarse el esquema de un acuerdo político para el 2019, siempre con un tema tabú, que ella no lo reconoce, pero está permanente todo el tiempo en el peronismo y en la política, si ella puede ser, quiere ser o se planea a sí misma como candidata para el 2019. Esa no es la pregunta del millón, sino de los 2 o 3 millones, ¿viste? Exactamente, digo, fundamental. Ella lo está manteniendo como un tema tabú porque sabe que es un tema difícil, que genera rispidez dentro del peronismo, pero naturalmente después está dentro de la ruleta de posibilidades. Ezequiel Spillman, Diario Perfil, ¿cómo estás? ¿Cómo Ezequiel, te va, un gusto Clara? tenerte. Muchas gracias. ¿Cómo estás viendo? ¿Crees que hay una aceleración de los tiempos políticos? La circunstancia te diría que está dando una aceleración, ¿no? Cuando vos hablabas con los funcionarios del gobierno, pensar un acuerdo grande para el presupuesto, para el déficit fiscal, era algo que tienen en mente, pero lo tienen en mente para fin de año, claro, quizás. No para mitad de año, ¿no? Y menos con el Fondo Monetario Internacional corriéndolos por detrás. Entonces, hoy lo que vemos es un gobierno que está prácticamente obligado a ceder, a sentarse con los gobernadores, a sentarse con senadores y diputados del peronismo, y diría, digo, para el círculo rojo, ¿no? Habría que hacer mención a, hubo una persona que le venía diciendo a Macri y a Marcos Peña, abramos el juego, empecemos a armar grandes acuerdos de gobernabilidad, por lo menos por el 2017 y el 2018, que era Emilio Monzó, ¿no? Emilio Monzó. Nunca le prestaron atención, la circunstancia económica terminó determinando que finalmente el gobierno tenga que ir hacia esos acuerdos, ¿no? Fernando Siveira, Página 12, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá, Fernando. Muchas gracias. Bueno, hay una aceleración, ¿cómo ves esto? Sí, es inevitable un poco lo que decís, ¿no? Ante esta circunstancia, esta crisis financiera que produjo una caída muy grande, ¿no? En el gobierno, la imagen de Macri y de los restos de los funcionarios más importantes del gobierno, es inevitable que suceda, bueno, un cambio de expectativa, ¿no? El peronismo que estaba pensando en 2023, incluso todos nosotros, ¿no? Decíamos, ¿quién va a ser la vice de Macri? Carolina Stanley, en el 2023 va Vidal, ¿no? Todo ese delirio
pasado que ya estábamos inmersos, ahora cambió totalmente y es lógico, ¿no? Se empiezan a hacer encuestas, se disparan nombres y, como vos decís, pasa un poco, ¿no? Los problemas inmediatos de la gente quedan un poco relegados en medio de esa locura electoral que se dispara. Fabio Ferrer. ¿Qué tal, Clara? Buenas noches. Te especializás en judiciales. Debes ser el que más trabaja en Infobae, entonces, ¿no? Somos 4. Es un equipo grande, somos 4. Tuvimos momentos de muchísimo trabajo. Ahora ahí es más espasmódico. Por momentos un poco más, por momentos un poquito menos. Tuvimos un momento el año pasado que fue tremendo, sí, claro, donde salían todas las causas. Lo que pasa es que ya las instrucciones de estas causas tan relevantes se están terminando. Es decir, la etapa de investigación está terminando y van quedando ya listas para elevar a juicio oral, salvo alguna que otra, pero lo de la mayoría Antonini ya van a Wilson juicio oral. Prescribió. Antonini Wilson prescribió, llegó a la Corte. Lo curioso es que pasó por un montón de instancias, la Casación Federal, llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, investiguen, profundicen la investigación. ¿Y qué pasó? No profundizaron nada, no se investigó nada, prescribió, pasaron 11 años y finalmente no hay ningún procesado, no hay nadie, no pasó nada. ¿Quién tiene las valijas, se sabe? La plata la van a destinar... Antonini Wilson no puede reclamar porque él ya dijo y declaró que no era su plata. No nos que va a era hacer de un Uberti. juicio al Estado ni nada de eso. A ver. Esperemos que Todo no, es quizás probable, se encuentre algún artilugio como para hacer el reclamo, pero por el momento pareciera que no. Ese dinero se va a destinar a hogares para chicos de contención, para chicos con problemas de vulnerabilidad en Misiones y en Tucumán. Son $800.000 casi. Y la dama de estos 5 invitados, Jorgelina do Rosario, editora en español de Bloomberg. ¿Cómo andas, Clara? Se ha acelerado la inflación, ¿no? Se ha acelerado. ¿Ustedes sí. tienen previsto en Bloomberg un número? Hoy se hablaba del 27%. Sí, nosotros hacemos siempre encuestas también muy parecidas a lo que hace el Central, con distintos economistas y consultores, y la verdad es que todos apuntaban hacia esto. Hoy se conoció el reglamento de expectativas de mercado que publica el Central con 60 economistas, con bancos del exterior, con bancos locales, que ya hablan de una inflación del 27% para 2018, arriba de del 22% que habían proyectado para abril. Recordemos que este es el primer estudio que se conoce luego de la evaluación del cambio de meta de déficit fiscal y de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hoy está negociando el gobierno. No solo se acelera la meta de la inflación para 2018, sino que también baja la expectativa de crecimiento, que eso es otra de las patas que en ese momento Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, había dicho el 14 de mayo. Más inflación, menos crecimiento, ahora lo vemos en los números. Bueno, Pablo, vos escribiste en Clarín, vamos a retomar el tema Cristina, que nuevamente, nunca se fue creo, pero nuevamente está en el centro de la escena, porque además mañana senadores de Cambiemos van a presentar en el Senado un pedido de desafuero. No sé qué futuro puede tener eso, ¿no? Pero explica, vos en tu nota decís que ella está bien, se siente como triunfadora después de lo que pasó en el Senado. Exacto, ella lo que está diciendo con su equipo, lo que expresó esta posición de que dice, de alguna manera hice un buen diagnóstico de qué iba a ocurrir con la economía y con la política. Ella, recordemos que desde el primer momento tuvo una posición muy crítica y anuncios, fue quien hizo por ahí la campaña más intensa en materia de las advertencias respecto al gobierno, y también está entendiendo que de alguna manera se están como si su mirada, digamos, su diagnóstico se impuso y de alguna manera todos terminan oficiando o parándose, incluso el peronismo moderado, el amigable, termina parándose en esa posición. No sabemos cómo llamarlo. Moderado, admirable, racional. Racional, federal, amigable. A mí me gusta la figura amigable porque de alguna manera son más cercanos. Racional implicaría que hay uno irracional. Claro. Por eso digo, amigable me parece que nosotros somos menos amigables, más belicosos. Ahora, lo que decía del desafuero, que se retomó la semana pasada por una nota que pidió Pinedo, sí. Es una cuestión medio técnica, por él la va a saber explicar mejor él. Son 180 días desde que Bonadío pidió, vencería el plazo el miércoles, entonces tiene que una sesión especial. Mañana, la información que yo tengo, se va a reunir el labor parlamentario y van a resolver que no son días corridos, sino días hábiles, por lo tanto ese plazo vence agosto. Me parece que Cristina, en este diagnóstico que yo contaba en la nota, ella dice que la leyenda negra judicial sobre ella se está agotando. Sí. Entonces dice como que los temas judiciales van
corriendo, van perdiendo centralidad, se van agotando y ella entiende que puede volver a pararse desde otro lugar que por lo menos no está tan acosada en términos judiciales. Lo que pasa que en el medio ocurrió el tema Nisman, que seguramente va a hablar Fabio. Ahora, con respecto al pedido de desafuero, también hay una intención del gobierno, que ya se vio en el video que hizo Macri, ¿no?, antes de la votación por las tarifas, de pegar al peronismo racional con Cristina Kirchner, ¿no? Cuando les dijo, vamos a ver si ustedes se liberan de ella, ¿a eso te referís? Cuando dijo las locuras, no sigan las locuras de Cristina Fernández de Kirchner, y este pedido de desafuero también, porque hay una intención de obligar a los senadores del bloque de Pichetto a defender a Cristina. Esto ya más o menos Pichetto dijo, hasta que no haya una sentencia firme, nuestra idea es que la no hay la doctrina Pichetto. De todas formas, ustedes fíjense que esa conferencia que recién hablaba Fernando bien, fue una conferencia bastante improvisada, fue una conferencia que en realidad expresó el Macri más íntimo. Macri venía muy quejoso, muy preocupado con Cristina, con empresarios, con parte de lo que llamamos el círculo rojo, pero no lo vociferaba. Y esa conferencia fue bastante sorpresiva para muchos de los propios funcionarios, e inclusive después, en el balance total, obviamente no pudieron dar vuelta a la votación ni por asomo, quedó flotando en algunos despachos oficiales que había sido efectivamente un error, porque correr a quienes ahora van a tener que ir a buscar para que les dé gobernabilidad y para que les apruebe el presupuesto 2019 fue un error. Ahora, ¿eso fue improvisado? ¿Fue semi-improvisado, te diría, Clara. Semi-improvisado. Fue algo que planteó Macri, Marcos Peña avaló, pero no fue algo consensuado con todo el equipo. Durán Barba estaba en México, por ejemplo, ni siquiera estaba en el país, con lo cual hasta te diría fue hasta apresurado. Era una estrategia que en su momento le dio resultado, ¿no? Unir a todo el peronismo con Cristina Kirchner, por la alta imagen negativa que por lo menos tenía hasta hace muy poco Cristina Kirchner. Pero claro, fue en un momento bastante inoportuno, ¿no? Era cuando necesitaba por lo menos un bloquecito de peronistas que votara a favor. Un cachito de racionales. No olvidemos que eso ocurrió en un contexto donde por primera vez también la Casa Rosada trata de romper el bloque de Pichetto. Pichetto no le cayó muy bien a Pichetto. Sí, pero además fue el socio más eficaz que tuvo el gobierno en este tiempo, porque fue, por ejemplo, el tema ganancias, que había sido muy difícil. ¿Quién lo hizo? Frigerio, ¿no? Que intentó. Fue Frigerio. Algunos dicen. No, fue Frigerio. Dicen que hubo una reunión privada que lo visitó Frigerio, le dijo: necesito frenar esta ley. Si no cuento con vos, puedo encontrar mis propios aliados para frenar esta ley. Pichetto lo entendió como una especie de desafío o intento de romper, y ahí se tensó la situación. Hubo una conversación después de la votación donde aparentemente me dijeron, bueno, vamos a empezar a reconstruir la relación, pero queda herido, y como decía él recién, viene el tema del fondo, vienen temas muy puntuales, la baja de la progresión del déficit fiscal para el año que viene, un montón de dinero, y de ese montón de dinero van a tener que resignar buena parte de las provincias. Entonces queda un clima difícil, porque después de este episodio lo que viene no es discutir sobre una torta donde todos pueden... No es discutir y ponerse de acuerdo para dar buenas noticias, es ponerse de acuerdo para dar malas noticias. Fabio, este tema que surge obviamente de la Cámara Federal, de conectar la muerte de Nisman con la denuncia que él hacía, ¿qué significa desde el punto de vista judicial para la causa? Es relevante, porque ya había avanzado en la investigación el juez Ercolini, primero que avala la investigación del juez Ercolini. Esta investigación había avanzado y había determinado, acreditado que se trató de un homicidio y no de un suicidio. Lo que dice la Cámara, con el voto de los jueces Bruglia y Martín Irursun, lo que está diciendo es que no solamente que está acreditado que hubo un homicidio, sino que ese homicidio tuvo como móvil la denuncia que había hecho 4 días antes el fiscal Alberto Nisman. Y además, no solamente eso, sino que pide seguir la investigación y finaliza el fallo antes de la parte resolutiva. Dice, insta al juez, a los magistrados, o sea, al fiscal Tayano y al juez Ercolini, los insta a avanzar con la investigación con la celeridad. Dice que la gravedad del hecho amerita. O sea, habla de un hecho grave y le pide celeridad. ¿Qué va a pasar en los hechos? Me da la impresión es que, primero, había pedido, quien pide que involucren a Cristina Fernández de Kirchner y que la imputen en la muerte de Nisman es una de las querellantes, la madre de Nisman. Un escrito que presentó el doctor Pablo Lanuse.
La Cámara... Pero eso no lo hace la Cámara. No, pero no lo rechaza, atención, porque no lo rechaza, sino que dice que no es en ese momento en que lo va a resolver, sino que, por un lado, pide que se acelere la investigación, pide que se crucen, que se sigan investigando los cruces de llamados que ya hay, un estudio que se está haciendo un poco más en profundidad que pidió el fiscal Tayano, y además lo que está diciendo la Cámara es que, y esto quizás está por una cuestión de prolijidad procesal, la Cámara no le imputa a Cristina, sino que dice, sigan investigando, investiguen este móvil. Ahora sí, el móvil es la denuncia contra Cristina y sus exfuncionarios. Lo que va a suceder es muy probable. No la menciona en ningún lugar. Lo que sí va a suceder, creo, es que el fiscal Tayano finalmente la va a terminar imputando, Ercolini la va a llamar indagatoria, y si la llama indagatoria, es casi un hecho que la va a procesar. Pero no lo hace la Cámara. La Cámara le está diciendo, avancen por acá, que seguramente después puedo llegar a confirmarlo. A pesar de ser senadora, ¿no? Es decir, no tienen... La investigación penal, hoy Urtubey, el gobernador Urtubey decía que no era procedente el pedido de desafuero porque no había una condena. Claro. Esto no es así. La investigación penal puede avanzar hasta el momento previo a la condena. Lo que sí no la pueden detener porque tiene inmunidad de arresto. Hasta ahí es lo que puede hacer la justicia. Pero sí puede pedir, como en el caso de Bonadío, en otra causa, que ha pedido a los fines de detenerla, pide el desafuero de Cristina. Pero sí puede avanzar tranquilamente la justicia sobre todo lo que hay. ¿Cómo está la situación de Lagomarsino? Lagomarsino está muy comprometido. ¿Por qué? Porque comprobado que ha sido un homicidio y que el arma homicida es la que le proveyó Lagomarsino, porque él mismo lo ha dicho y se ha comprobado también en la investigación, entonces ahora tiene que tratar de zafar de esa situación que lo compromete. Aquí, ingresó el arma amiga, que es como lo sostuvo en un primer momento en la investigación, cuando todos hablaban de suicidio, casi en soledad, el fiscal general ante la Cámara la Cámara Nacional de Criminal y Correccional, fiscal Sáenz, introdujo el arma amiga. Y ahora no es casual que Lagomarsino sigue sosteniendo lo mismo, que fue un suicidio inducido, y ahí empieza a meter algunas dudas de cómo habrá sido. ¿Por qué? Porque la Cámara misma dice que, habla de un detalle muy puntual, por ejemplo, dice que Nisman se comió 2 horas antes de suicidarse. Dice, es ilógico pensar, es ridículo, es absurdo, perdón, es absurdo pensar que una persona que se va a suicidar dentro de 2 horas se alimente. Entonces, allí empieza a introducir, a partir de esto que dice la Cámara, Lagomarsino está un poco diciendo, bueno, sí, se suicidó, pero lo indujeron. No es que él tenía, incluso él dice, no, por su forma de ser no tenía una personalidad que pudiera llegar a pensarse que iba a suicidarse. Ezequiel, ¿cómo ves al peronismo hoy? A ver, el peronismo creo que está buscando un rumbo, vio una lucecita al fondo del camino. A la búsqueda del candidato. Claro, a ver, creo que exactamente, a la búsqueda de un candidato. Hay 2 teorías grandes, te diría, en los despachos oficiales claras sobre qué va a ser el peronismo. Una es que haya... ¿Nada más? 2 te diría como los 2 más grandes, ¿no? Como las 2 vertientes más grandes. Una con y otra sin Cristina, o con un candidato kirchnerista o todos juntos. En la teoría en que haya inclusive un candidato kirchnerista, hay quienes le dicen a Macri, ojo, porque con un candidato que no sea Cristina, el peronismo que te pongan enfrente puede llegar a entrar a primera vuelta con vos, ¿no? Y distinto sería si vos entras a primera vuelta con Cristina. Con lo cual, obviamente, el gobierno está mirando muy de cerca el peronismo, y yo creo que, a ver, Clara, independientemente de quién termine siendo finalmente candidato, está claro que el peronismo tiene una posibilidad que no tenía meses atrás, tiene una posibilidad de reordenarse, tiene una posibilidad, te diría, a nivel nacional. No lo veo tanto en la provincia de Buenos Aires si Vidal finalmente va por la reelección, pero sí a nivel nacional de si se encolumna, se encuentra un candidato potable, tiene posibilidad de volver al poder, algo que no podríamos haber discutido jamás el año pasado. ¿La responsabilidad de la provincia de Buenos Aires recaería en Massa Randazzo? Es probable, es probable. Ahí Pablo por ahí tiene... ¿El armado del peronismo? ¿O no? Ellos está más disperso, porque en realidad yo creo que hablar hoy de la posibilidad de unidad del peronismo es como anticipar. No hay ni candidato ni hay ni formato de unidad, porque eso se va a ir definiendo cómo evolucione. Vos hablabas hoy de la aceleración, y la aceleración tuvo que ver con un deterioro de la economía, con un deterioro de la política del gobierno, con un deterioro de la imagen. Eso puso en duda todos los planes. Antes del programa hablamos con él que en un momento el gobierno estaba pensando, tenemos 5 provincias, el año que viene vamos a tener 10. Tenemos 69 distritos en la provincia de Buenos Aires, vamos a tener 100.
todo eso cambió, todos los planes totalmente. cambiamos. Tampoco quiere decir que vuelva a revisarse eso. Pero para mí hay una señal más. Y tiene que ver con cómo empiezan a aparecer actores de otra posición. Cómo aparece un Tinelli, las versiones en torno a Tinelli, las figuras de un gobierno que empieza a preocuparse por elementos exógenos a la política también. Porque ahí, yo creo que ahí es donde efectivamente vos decías, no hay candidato. Posiblemente si aparece un candidato, y quizás si no aparece la política, pueda producir la magia de un ordenamiento detrás de alguna figura. Fernando, nos queda 30 segundos en este bloque, pero vos querías decir algo. No, Sí. con respecto específicamente a Massa y a Randazzo y la provincia de Buenos Aires, ellos han dicho en charlas que no les interesa ir a pelear por la provincia de Buenos Aires. Sí, serían los dos candidatos más fuertes que podría tener el peronismo, pero ellos específicamente no plantearon que no quieren ir, así que el candidato potencial sería algún intendente, por ejemplo, Insaurralde. Incerrable. Jorgelina, ya vamos al corte, pero te dejo una pregunta. Los mercados, ustedes que son especialistas, ¿están esperando ahora para tomar decisiones lo que va a pasar en el 2019? Yo creo que Porque lo que antes más era lo del 2017, ahora los de... Pensalo y volvemos. Ya regresamos.